Continuamos con la información y damos la bienvenida a Miguel Sabido, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, para conversar de la Semana de la Lengua de Señas. Muy buenos días, presidente, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fátima? Buenos días. Es correcto. Hoy queremos hablar de este tema pues tan importante, ¿no? Y que afortunadamente poco a poco ha ido dándose la importancia que merece. Así es, y también saludamos a Ángel, que está con nosotros ayudándonos en esta interpretación, porque es tan importante, presidente, el poder hacer hincapié en las personas sordas y la importancia de poder conocer y aplicar también la lengua de señas. Sí, mira, comentar un poquito la historia. A nivel mundial existe una Federación Mundial de Personas Sordas que en 1958 instituye primero como un día y después como una semana esta, pues llamémosle conmemoración o celebración de la lengua de señas. La propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé dentro de su normatividad esta necesidad de que las personas con discapacidad puedan tener comunicación a través de una lengua de señas. La lengua de señas hoy por hoy tiene el mismo valor que una lengua verbal u oral, ¿no? O sea, realmente es una forma de comunicación, es una forma de accesibilidad a sus derechos para las personas con discapacidad, en particular para las personas que tienen alguna discapacidad auditiva. Esta fecha se conmemora porque precisamente 7 años antes, en el 1951, se llevó a cabo esta primera reunión de esta Federación Mundial de Personas Sordas. Esta federación se crea para visibilizar a esta comunidad, para sobre todo hacer exigibles sus derechos, para que también la comunidad sorda pueda ser tomada en consideración y pueda ser incluida adecuadamente en la sociedad. Presidente, igual es muy importante hablar sobre los términos que a veces utilizamos para dirigirnos a estas personas, que a veces, pues tal vez por desconocimiento no lo aplicamos bien o dejando un poco al lado la cuestión de la discriminación, ¿verdad? Sí, desde luego es importante, ¿no? Señalar que el término correcto debe ser persona con discapacidad auditiva, aunque también se utiliza el término de persona sorda. Lo que sí es peyorativo es hablar de personas sordomudas, ¿no? De pensar o creer que las personas sordas no pueden en cierto modo verbalizar Sí. o emitir algún sonido. Las personas sordas tienen esa habilidad, muchas de ellas han podido desarrollar esa habilidad de leer los labios, de poder emitir sonidos, de comunicarse verbalmente. Sin embargo, como decía en un principio, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad han establecido, han previsto que la lengua por la cual se deben comunicar o se pueden comunicar las personas sordas sea precisamente a través de la lengua de señas. Tampoco es adecuado hablar de lenguaje de señas o de cualquier otro término, sino la palabra adecuada es Sí. lengua de señas. A nivel mundial existe esta conmemoración que se celebra precisamente el 23 de septiembre y que además se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordas. Sin embargo, en nuestro país también hay una fecha especial que es el Día Nacional, el Día de las Lenguas Mexicanas, se celebra o se conmemora el 10 de junio. Hay otra fecha importante que es la del 30 de septiembre, que se conmemora el Día de la Persona Intérprete o Traductora de Lengua de Señas. Entonces, todos estos esfuerzos se han hecho precisamente para poder proveerle a las personas con discapacidad auditiva esta posibilidad de comunicarse, esta necesidad, y que precisamente es a través de la lengua de señas que lo pueden hacer con el resto de la población. Presidente, hablando sí ahora en el término de la discriminación, ¿cómo está avanzando la cultura de poder evitar pues estas figuras erróneas en la sociedad? Porque siempre hablamos aquí la parte de las personas con otro tipo de discapacidad, pero para las personas sordas, ¿cómo hemos ido avanzando en la cultura de respetar sus derechos humanos?
Claro, mira, de hecho ahorita en la comisión tenemos en puerta, o sea, tenemos en trámite más bien, una campaña que se llama Yo puedo, tú puedes, la inclusión empieza en casa. Desde tiempo atrás la comisión ha estado desarrollando distintos programas, pero a través de esta campaña estamos fortaleciéndola para llevar información. Yo creo que la difusión, la promoción, la información que nos llegue a todos, seguramente nos dará pie a que evitemos cometer errores, a que evitemos utilizar términos inapropiados, a que tengamos ideas equivocadas. Lo hemos dicho y lo reiteramos, ¿no? Las personas con discapacidad en general son personas que pueden desarrollar cualquier otra actividad que cualquier otra persona que no tiene alguna discapacidad o que no tenga alguna discapacidad. En específico, en alusión a esta fecha tan importante como es la del Día Internacional de la Lengua de Señas, que más bien se ha convertido en una semana de celebraciones, de conmemoraciones, pues es una opción o una oportunidad que se le brinda a las personas con discapacidad auditiva para poder también equilibrar y brindarles estas acciones afirmativas para lograr esa igualdad, ¿no?, entre las demás personas que no tienen una discapacidad auditiva y las que sí lo tienen. Dentro de esta campaña que estamos desarrollando, vamos a llevar distintas pláticas, foros, conferencias, que precisamente nuestro compañero, el licenciado Ángel Paz, que hoy en día está fungiendo como intérprete de lengua de señas, va a estar dando estas pláticas, unos foros que hemos denominado la lengua de señas, un mar de comunicación. Vamos a ir a distintas universidades, a otras escuelas, a centros de estudio, en fin, a cualquier espacio que nos brinde esta oportunidad para poder hablar de la lengua de señas, para poder también en un momento dado lograr esta capacitación y formación que todas las personas debemos de tener, de poder aprender la lengua de señas para comunicarnos con las demás personas. Es correcto, presidente. Pues nosotros de verdad es que estamos encantados de que esté con nosotros en esta mañana hablando sobre estos temas tan importantes. ¿Algo más que desee compartir con nosotros? Pues invitar, reiterar esta invitación a esta campaña que hemos estado llevando a cabo desde la comisión, a sumarse a esta campaña denominada Yo puedo, tú puedes, la inclusión empieza en casa. Consulten nuestra página, nuestras redes sociales, súmense y creo que entre todos podemos hacer más y lograr una mejor y mayor inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Gracias, Ángel, también por este apoyo. Y pues nosotros seguiremos pendientes de la información que genere la CODEVI. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos.